Bien, para ya ir concluyendo en este cuarto módulo, le tengo el agrado de presentar a la profesora Claudia Mejía Alonso, cuyo tema a tratar será las inscripciones paralelas, posibles criterios de solución, tema que mucho se ve en esta zona. Ella es abogada, doctora en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y profesora de Derecho Civil en la misma casa de estudio, así que la invito por favor a pasar adelante a presentarnos su ponencia. Muy buenos días. Quisiera partir agradeciendo a la Asociación de Magistrados de Puerto Montt y especial a Lorena, que me convocó, ¿verdad?, a hablar de un tema que en algún momento había escrito, que tiene que ver con las inscripciones paralelas. Por la temática, porque quiero reflejarles que no son criterios ajenos a cómo nosotros hemos ido viendo las cosas, me voy a valer de un PowerPoint para mostrarles extractos de sentencia y en el fondo para que tengan a la vista las normas constantemente invocadas en la materia para que no nos perdamos. He tratado de estructurar la ponencia en un tiempo razonable porque después de cierto rato ya la verdad todos nos desconcentramos un poco, pensando, ¿verdad?, que cualquier duda, inquietud que tengan la podemos conversar al finalizar. ¿Ya? Como ustedes bien saben, el gran tema y problema que tenemos con las inscripciones paralelas tiene que ver con esta idea constantemente reiterada en la doctrina de que tenemos un registro que no es real, es personal. De manera entonces que la posibilidad de constar o contar con un título inscrito a favor de dos o más personas tratándose de un mismo bien inmueble no es inusual. No es inusual, entonces habrá que determinar quién jurídicamente vamos a considerar poseedor y quién presunto para radicar la tutela del ordenamiento jurídico en el primero. Recordemos entonces que cuando hablamos de inscripciones paralelas en doctrina, ¿verdad?, estamos pensando que en el registro aparecen dos inscripciones con apariencia están vigentes, ninguna cancelada respecto de un mismo determinado bien inmueble. El punto de partida es unánime en jurisprudencia y doctrina y que tiene que ver con esa idea que está reflejada ahí en una sentencia. La coexistencia de inscripciones paralelas y simultáneas referidas a un mismo y determinado predio vulnera el sistema de posesión inscrito vigente. Arraigada la posesión de un bien raíz en una persona, ello descarta la posibilidad de otra posesión contradictoria, como quiera que, tratándose del mismo bien, no puede ser poseída por dos o más personas en razón de que ello se opone a la naturaleza misma de la posesión, que es singular, exclusiva y no puede permanecer con otra posesión. Ese es el punto de partida inicial, ¿verdad?, y la problemática real que plantean las inscripciones paralelas entre nosotros. El contexto uno suele vincularlo con la posesión y ejercicios de acciones posesorias, pero ciertamente este problema también lo tenemos a propósito del ejercicio de la acción reivindicatoria, cuando no es inusual que tanto el demandante como el demandado exhiben un título inscrito, ¿verdad? Ambos irrogan la calidad de dueño al final del día del respectivo bien o directamente se demanda reconvencionalmente la prescripción adquisitiva respecto de ese bien. Así que diríamos que es un problema transversal presente tanto respecto de ejercicio de acción de dominio como de ejercicio de acción posesoria. Y el llamado, ¿verdad?, en la materia, creo, y es fundamental, es empezar a distinguir, como solemos hacerlo los abogados, porque tener a la vista y en cuenta las reglas de prueba de posesión y prueba de dominio, creo que es fundamental. O sea, antes de que ahondemos en los criterios posibles de solución, que creo yo que son los más idóneos que ha aplicado también nuestra jurisprudencia, parece fundamental entonces hablar de la prueba, tanto del dominio como de la posesión, y vamos a partir con la posesión. Aquí tenemos dos normas fundamentales que me he permitido transcribirlas, no obstante ustedes manejarlas, pero para que simplemente las tengamos a la vista, porque tradicionalmente han generado una suerte de conflicto entre nosotros, ¿no? Son normas que van a ser compatibles o incompatibles y cuál es su real campo de aplicación. Por lo pronto, el artículo 925 del Código Civil dice: se deberá probar la posesión del suelo por hechos positivos de aquellos a que solo da derecho el dominio, como el corte de madera, la construcción de edificios, la de cerramientos, la plantación o cementeras y otras de igual significancia, ejecutados sin el consentimiento de quien disputa la posesión.
Aquí uno logra advertir que el énfasis del legislador es no perder de vista los elementos de la posesión. Estoy pensando en esta idea de lo que es el corpus y el animus. Y si ustedes se dan cuenta aquí, esta idea de la prueba de posesión del suelo denota la prueba de actos que solo puede hacer el dueño, pensando, ¿verdad?, en que son actos de uso y goce de la cosa, que aquello que yo puedo ejecutar sin tener que pedir la autorización al otro y que en ningún caso entrarían dentro de este tipo de actos de mera tolerancia o benevolencia. Por su parte, el artículo 924, que se vincula con la posesión inscrita, dice que la posesión de los derechos inscritos se prueba por la inscripción. Y mientras ésta subsista y con tal que haya durado un año completo, no es admisible ninguna prueba de posesión con que se pretenda impugnarla. Y como yo les decía entonces, el problema es cuál es la relación que existe en estas disposiciones. Y aquí tenemos, ¿verdad?, distintos pareceres en la doctrina. Hay doctrina que nos plantea ámbitos diferenciados de aplicación de estas disposiciones y otros ámbitos directamente complementarios. Vamos en concreto entonces con cada una de estas alternativas. Con una prevención, si ustedes quieren. Estas son reglas que están en materia de prueba de posesión, ¿verdad?, a propósito de querellas posesorias, al definitiva cuentas, pero entre nosotros se han entendido que son reglas genéricas de prueba de posesión, incluida, como habíamos visto, la acción reivindicatoria. Bueno, ¿qué es lo que ha sostenido la doctrina? Hay parte de la doctrina que afirma que la posesión de todos los derechos reales se prueba conforme al tenor del artículo 924 del Código Civil, es decir, por medio de la inscripción, y se excluye solo el derecho real de dominio y que se probaría su posesión conforme al artículo 925, porque es más fácil de ejercitar mediante actos materiales, porque se produce una suerte de identificación al final del día entre el derecho y la cosa, que es precisamente lo que se le critica. Para otra parte de la doctrina son disposiciones que tienen ámbitos de aplicación diferenciados. El artículo 924 al final del día se refieren a la prueba de la posesión de todos los derechos inscritos y el artículo 925 para la prueba de la posesión de los bienes inmuebles no inscritos. Esto ha cobrado mucha fuerza entre nosotros porque está en la lógica de la teoría de la posesión inscrita, teniendo a la vista, ¿verdad?, el artículo 686, 696, 724, 728, 729. Ahora bien, el 925 se emplea para solución de situaciones conflictivas, que sería precisamente el supuesto de inscripciones paralelas, deslindes que no están claros en la inscripción cuando la posesión tiene menos de un año de duración. Y esta, como vamos a ver, es la posición que por lo menos en jurisprudencia uno puede advertir que ha ido primando. Como se siguen planteando distintas alternativas, tenemos otras, ¿no? Se ha planteado que el artículo 924 del Código Civil se aplica a la prueba de la posesión de los derechos reales distintos del dominio. Y el artículo 925 a la prueba de la posesión de bienes inmuebles no inscritos, y ambos a la prueba de la posesión del derecho real de dominio. El problema que tiene esta postura es que nos deja casados, porque si copulativamente y necesariamente deben concurrir ambas disposiciones, cuando tengamos inscripciones paralelas, ¿verdad?, va a ser muy difícil poder hacer primar una versus otra. Es una clásica postura que no se aplica, ¿verdad?, del todo, pero con matices, era la del profesor Vial, porque el profesor Vial decía, mira, aquí hay que distinguir. Si la inscripción tiene por finalidad materializar la tradición, entonces habría que distinguir tradiciones efectuadas antes de la entrada en vigencia del Código Civil, y comprenderán ustedes que por la altura de los años que estamos eso ya no tiene aplicación, pero sí tiene aplicación un distingo que hacía, ¿verdad?, respecto del título invocado. Evidentemente, buena parte de los conflictos que nos llegan son bienes inmuebles inscritos, pero en pura doctrina, si el título invocado no es traslaticio de dominio, basta la prueba del corpus y del animus, y la inscripción solo se justifica en el contexto de la tradición. Para el profesor Vial, el artículo 925 cobra relevancia y la tiene tratándose de la prescripción adquisitiva, cuando se invoca ella, porque este modo de adquirir para poder operar requiere de una posesión que vaya acompañada de actos públicos y notorios con la finalidad de advertir a quienes tengan derecho a oponerse a ella. Nuestros tribunales han dado, como yo les decía, una clara primacía a la inscripción del título como prueba suficiente de posesión.
Tratándose de bienes inmuebles, se ha acudido a la aplicación del artículo 925 si lo que se pretende probar es la posesión de bienes inmuebles no inscritos y para resolver conflictos de inscripciones paralelas. Nos parecen clarificadoras la aplicación de estos criterios en el caso que les voy a mostrar a continuación. Era una querella de amparo y nuestros tribunales sostuvieron que, clásico de los PowerPoint, ¿verdad?, que versando la querella no sobre la posesión material del suelo, sino sobre el amparo al querellante en la posesión de su derecho inscrito, respecto del predio señalado en su título, es inaplicable el artículo 925 del Código Civil. Tratándose de derechos inscritos, se ha dicho por esta Corte, no se necesita probar la posesión del suelo en los términos de esta disposición, el 925, ¿verdad?, sino según el artículo 924 del cuerpo legal. El artículo 925, de manera mayoritaria para nuestra jurisprudencia, y por eso está ahí entre comillas, permite acudir a las veces de prueba de la posesión por hechos positivos a que solo da derecho al dominio del suelo, sea para comprobar esa posesión, por ejemplo, cuando se trata de bienes inmuebles no inscritos, o para reforzar la prueba de la inscripción, para complementarla o resolver el conflicto en caso de existir una serie de inscripciones paralelas no ligadas entre sí, pero no es posible valerse de tales comprobaciones si se trata de posesión inscrita y ha durado un año o algo más. Distinto, como yo les adelantaba, es el caso del dominio, que en varios fallos por la terminología que se usa, a mi juicio, no son lo suficientemente claro. Cuando estamos en la lógica de la prueba del dominio, lo que yo tengo que probar al final del día son los hechos constitutivos del modo que la hace operar. Y en ese contexto y en lo que estamos tratando, el modo en concreto es la tradición. Y yo lo que tengo que probar es que el tradente es dueño, o sea, el adquirente es dueño porque el tradente lo era y así sucesivamente porque nadie puede transferir más derechos que los que tiene. Y nuestros tribunales, por cierto, también lo han reconocido en ese contexto, pero insisto que no siempre aparece con la suficiente claridad. Aquí, ¿verdad?, esta sentencia me parece muy clara. Dice que es efectivo que uno de los criterios aceptados para resolver el conflicto de inscripciones paralelas ha sido atender a lo que se conoce como posesión material, vale decir, aquella que deriva de la tenencia del suelo manifestada en la ejecución de actos como los enunciados en el artículo 925 del Código Civil. Sin embargo, este factor puede entenderse útil como un elemento dirimente, pero en defecto de otros y siempre que se trate de títulos y posesiones inscritas de condiciones y calidades equivalentes. Volveremos sobre eso, ¿ya?, porque es una idea muy importante. Como se sabe, tratándose de una acción reivindicatoria, lo que corresponde dilucidar es el dominio. Y habiendo inscripciones paralelas, como es el caso, la inscripción conservatoria solo comprueba la adquisición de este derecho real en la medida en que sus respectivos antecesores en la propiedad hayan sido también dueños del inmueble, puesto que nadie puede transferir más derechos que los que tiene. Bueno, y en este caso el demandado principal, los títulos o antecesores que exhibió tenían la condición de injustos por falsedad, de manera que no se consideraron idóneos para transferir el dominio. Y eso entonces también hay que tenerlo allí presente. Volvamos entonces, y dicho lo anterior, con esto de tener que necesariamente diferenciar lo que es prueba de posesión con prueba del dominio, que aparece muchas veces superpuesto, volvamos a las inscripciones paralelas y a esta posible idea de solución. Aquí tenemos todos en cuenta que lo realmente discutido es el elemento objetivo de la posesión, porque conforme a la teoría de la posesión inscrita, existiendo inscripción del título en el conservador de bienes raíces respectivos, el ánimo está implícito. Entonces lo que vamos, y por eso en estas materias es relevante la aplicación del artículo 925, porque partimos de la base que tenemos inscripción y de manera entonces que el ánimo está allí. Lo otro que es más o menos lógico, pero no vale la pena perder de lo de vista, es que se anula la presunción del artículo 700, inciso segundo del Código Civil. Recordemos que al poseedor se le reputa dueño.
Entonces, si al poseedor se le reputa dueño y ambos, ¿verdad?, detentan la respectiva inscripción, conforme la lógica del artículo 724 y 728, la presunción se aplicaría respecto de ambos, lo que no es posible por el carácter exclusivo de la posesión, ergo entonces no queda más que concluir que en ese contexto está anulada. De más está decir, nosotros siempre se lo decimos a nuestros alumnos, por favor no pretenda cuando ejerce la acción reivindicatoria amparar su prueba del dominio en la presunción del 700 inciso segundo, pues si es evidente que en el sistema contra quien está ejerciendo la acción reivindicatoria a ese poseedor es el que se le presume dueño. Dicho esto entonces, yo creo que hay tres criterios que de buena manera permiten dilucidar y encauzar esta discusión de las inscripciones paralelas. El primero es el criterio de la legitimidad del título, la discusión o el criterio de prioridad registral y la tenencia material. Yo creo que el primer criterio a aplicar, por una cosa lógica, es el de legitimidad, es decir, si la inscripción y en rigor el título en que se funda es legítimo o fraudulento. Si fuese fraudulento, debiera prescindirse de esa inscripción. En cambio, si fuese legítimo, pasamos a aplicar en primer término el criterio de prioridad registral y luego el criterio de tenencia material. Creemos que en ese orden deben ser empleados los criterios porque resulta de una interpretación, a mi juicio, más acorde con el sistema registral y a la teoría de la posesión inscrita. Al final siempre va a concurrir más de un criterio, como lo vamos a ver a continuación en los casos resueltos, ¿ya? Hay una situación que a mí me interesa aclarar, que no la voy a abordar acá sin perjuicio de que si ustedes me quieren preguntar yo voy a responder sin ningún problema, que tiene que ver con el decreto ley 2695, esta saneamiento y regulación de la pequeña propiedad raíz y la constitución del derecho real de dominio. El punto es que conforme a la propia normativa del decreto ley, su artículo 15, expresamente se prevé la posibilidad de que tengamos inscripciones paralelas. El punto es que, transcurridos 2 años, después de la modificación reciente, ¿verdad?, transcurridos 2 años de haberse practicado esa inscripción por el solo Ministerio de la Ley, se entienden canceladas las inscripciones anteriores. Entonces, no hay una cancelación material que conste, pero están canceladas por el solo Ministerio de la Ley. Y fíjense que ahí uno encuentra jurisprudencia que es disímil. ¿En qué sentido? Que a veces se aplica el criterio de prioridad temporal para aplicarlo y otras veces para rechazarlo, cuando a mi juicio el problema no existe. O sea, esto es simplemente aplicación del procedimiento previsto por el famoso decreto ley, que ustedes ya saben y lo sabemos todos, ¿verdad? Se ha discutido la constitucionalidad, pero ahí lo tenemos. Entonces, es un procedimiento que está, que existe y que genera problemas por esta cancelación conforme el solo Ministerio de la Ley, que es lo que habría que indagar. Pero habiendo operado el saneamiento conforme a ese procedimiento, es la misma ley la que ordena que todas las otras inscripciones están canceladas. Entonces, allí yo no veo que exista el problema que nos estamos planteando en esta lógica de las inscripciones paralelas. Donde sí yo he visto claramente la aplicación de estos criterios es en las famosas inscripciones de papel, ¿ya? Aquí la doctrina entiende que estamos en presencia de estas inscripciones si la inscripción cumple formalmente con todos los requisitos que prevé el reglamento del conservador de bienes raíces, pero no tiene ningún correlato con la realidad. De hecho, Fabián andaba por ahí, veníamos conversando en el transferencia aquí un supuesto, o sea, eso es clásico de inscripción de papel. La gente simula y hay muchas hipótesis de inscripciones, y allí tiene importancia no perder nunca de vista que la ficción que encierra la inscripción no puede llegar al absurdo de prescindir de los elementos de la posesión. La posesión, su sustrato, su naturaleza jurídica es un hecho. De manera que esta idea de el corpus, porque el ánimo ya lo vamos a tener por forma de la inscripción, presuntivamente al menos, es el elemento que permite dirimir, ¿ya? Por eso yo les decía, lógicamente pasamos primero por el tema de el título es falsificado o no falsificado, hay simulación de por medio, para descartarlo y desecharlo sin más. Siendo legítimo, bueno, sigamos la cadena de inscripciones, que eso también nos da un margen, y finalmente rematamos aplicando esta idea de quién tiene la tenencia material. Pero es riesgoso partir inmediatamente por quién tiene la tenencia material, que es lo que uno ha visto en algunas sentencias. Yo, por razones evidentes, recogí considerando de fallos que creo yo aplican bien, ¿verdad?, estos contenidos, y al que esté interesado también le puedo mandar, ¿verdad?, lo respectivo. Aplicación de los 2 primeros criterios de los que veníamos hablando. ¿Qué es lo que ha dicho nuestra Corte Suprema?
Dos principios que la doctrina y la jurisprudencia estiman aplicables en situaciones como aquellas de que se trata en este juicio: el principio criterio registral de prioridad, plasmado en el aforismo prior in tempore, potior in iure, de acuerdo con cuyo enunciado entre varios derechos entre sí incompatibles debe prevalecer la protección al primer adquirente con la condición de que la inscripción cronológicamente anterior no adolezca de vicios y reúna todos los requisitos establecidos por la ley para que el derecho que en ella se registra pueda surtir los efectos jurídicos que le son propios. Y el segundo criterio, que preconiza que frente a la existencia de inscripciones paralelas sobre un mismo bien raíz, reconocer valor y eficacia aquella que se encuentra acompañada por la tenencia material del inmueble. La sentencia que les quiero mostrar ahora va en la misma dirección, solo que yo no comparto del todo la terminología que se emplea. Y la coloco porque es un llamado a evitar que el decreto ley 2695, que ya distorsiona la lógica de la posesión en la estructura del derecho civil, invada también la terminología nuestra, ¿ya? Porque creo que evita, o sea, conlleva a confusiones que mantenerlas distinguidas nos evitarían muchos problemas. ¿Qué es lo que dice aquí? Insisto, compartiendo al fondo la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, que de lo establecido precedentemente aparece que la inscripción de los demandantes, unida a la de su antecesor, es la más antigua y se encuentra vigente toda vez que no ha sido cancelada. Consiguientemente, conforme a las disposiciones legales citadas, el artículo 924 y el 728 del Código Civil, aun cuando existen inscripciones paralelas y no ha sido cancelada, me voy a hacer una línea. Aun cuando existen inscripciones paralelas, la de los actores le antecede en antigüedad a la del demandado y no ha sido cancelada, por la que debe reputárseles dueño, calidad que tenían al momento en que la demandada inscribió el predio, por lo que a los demandados su inscripción no les transfirió derecho alguno, siendo solamente poseedores materiales de la propiedad. Y ahí viene, ¿verdad?, esta idea que siempre uno la advierte y que se superpone. Conforme a la lógica del Código Civil 696, 724, 728, la inscripción del título en el registro del conservador de bienes raíces solo nos permite afirmar prueba de posesión y no de dominio. La prueba del dominio va de la mano, como vimos, de la configuración del respectivo modo de adquirir. Y a mí me complica el empleo constante de esta idea de posesión material. Si el Código Civil hay una sola posesión. Entonces, claro, el decreto de ley habla del 2695 de poseedores materiales. No digo que no haya un reconocimiento legal de la terminología, pero ese decreto de ley, aunque no sea muy bien dicho o muy bonito decirlo, al final del día, seamos honestos, es un mero tenedor el que, ya, ok, lo revestimos de poseedor regular, le permitimos adquirir por esta prescripción adquisitiva especial, pero esa persona, en la lógica del Código Civil chileno, porque no se opone a que haya inscripción del título vigente, debiera reconocer dominio ajeno. Entonces, la estructura del Código Civil, yo creo que mantengámonos siempre en la lógica de quién es dueño, quién es poseedor, y eso facilita enormemente qué voy a exigir para que pueda probar la calidad que está invocando. Así que eso quería hacerles presente. Y con relación, ¿verdad?, a esta idea del tercer criterio, aquí, ¿qué es lo que han dicho nuestra Corte Suprema de nuevo? Que los jueces del mérito, para decidir rechazar la demanda de reivindicación, han argumentado que, de acuerdo a la opinión tanto de la doctrina mayoritaria como asimismo de la jurisprudencia más reciente, cuando existe más de una inscripción o cadena de inscripciones, debe preferirse aquella que, además de la posesión legal o inscrita, detente la posesión real o material, por cuanto la inscripción por sí sola no confiere posesión, sino va acompañada o refrendada con los elementos fácticos de la misma, en términos de la tenencia y el ánimo de señor o dueño, o lo que es lo mismo, el corpus y ánimo como elementos de la posesión, de acuerdo a el tenor de la definición que es de esta base el artículo 700 de nuestro Código Civil. Si ustedes lo miran y al final del día, en opinión de la Corte, la idea básica o central sobre el particular radica en la calidad del inmueble, o que más bien que la calidad del inmueble no altera la naturaleza de lo que es la posesión, que es esta idea de hecho, esta idea de tenencia sobre la cosa determinada,
con ánimo de señor dueño, sea que la tenga él mismo, ¿verdad?, o la tenga otra persona o a través de él en su lugar y nombre. De esta manera, la inscripción conservatoria debe tener por objeto favorecer y proteger un estado de hecho que no puede ser reemplazado por ninguna ficción jurídica. Por eso les digo yo que al final del día, cuando estamos en la lógica de estos problemas de inscripciones simultáneas o inscripciones paralelas, uno, o de papel directamente, uno lo que advierte es que no siempre se dan los elementos de la posesión. Entonces pensemos en una inscripción de papel, ¿ya? Y alguien es poseedor propiamente tal. Efectivamente, la inscripción opera como garantía de la posesión, de la que tiene. Si yo nunca he podido ingresar a la posesión porque me falta el elemento material, que como estamos en la lógica de bienes inmuebles, no puede verificarse por la aprehensión material del mismo, no nos queda más que reafirmarlo en la lógica del artículo 925, que ejecuto y hago aquellos actos o hechos que solo podría hacer aquel que detenta el dominio. Se dan cuenta que el problema, de mi perspectiva, por cierto, que es mucho más fácil en abstracto, porque todos estos juicios hay mucho deslinde, mucha complicación, pero en abstracto de la aplicación de la lógica del Código Civil, esa otra inscripción no es posesión. Entonces, cuando hablamos de que la inscripción es garantía de posesión, es de una realidad. Se ha discutido mucho, ¿verdad?, históricamente, si la inscripción cumple un rol de ficción o de garantía, y a mi juicio, ambas, ¿verdad?, que están mirados desde perspectivas distintas. Efectivamente es una ficción, porque a partir del título invocado está el ánimo. La ficción está ahí, ¿verdad?, en el sentido de que se reúnen ambos elementos, corpus, y que se reúnen el ánimos. Pero la garantía viene que una vez que yo he ingresado a la posesión, mientras otro no tenga inscripción al final del día y no pueda demostrar que tiene el corpus, yo sigo siendo poseedor. Y esa es la lógica, ¿verdad?, a mi juicio, coherente en la estructura del Código Civil chileno. Entonces usted puede tener dos poseedores inscriptos, pero jurídicamente hay solo uno que detenta los dos elementos de la posesión, que es el corpus y el ánimo. Y eso es lo que justifica, aun cuando los alumnos nunca lo entienden, ¿verdad?, que cuando no se invoca un título translaticio de dominio, no es necesaria la inscripción. Si la teoría de la posesión inscrita surge en nuestro sistema por esta aspiración presente en el mensaje del Código Civil de que en algún momento y en algún día la inscripción fuera prueba al mismo tiempo de posesión y dominio. Y la historia ha demostrado que seguimos estando muy lejos de aquella idea aproximativa. Entonces, y para ya ir cerrando, la inscripción es ciertamente garantía de posesión en el entendido que mientras ésta no se cancele, el poseedor conserva tal calidad. Y en el caso de las inscripciones paralelas, si la primera no ha sido cancelada, subyace siempre lo básico a la institución, que son los dos elementos, corpus y ánimo. Y la aplicación de una regla que nos puede parecer más propia a los bienes muebles, para adquirir la posesión en esta idea de aprender materialmente, como decíamos, o físicamente la cosa, en materia de bienes inmuebles está presente, se justifica, se concreta y materializa por la aplicación del artículo 925. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora por su ilustrativa ponencia de temas que son de reiterada ocurrencia en los tribunales de esta jurisdicción. Bien, continuando con las exposiciones, ahora viene una del profesor Carlos Pizarro Wilson, titulada El precario en todos sus estados, un intento de sistematización. Él es abogado, doctor en Derecho de la Universidad de París, Panthéon Assas, Francia, profesor de Derecho Civil de la Universidad Diego Portales y de la Universidad de Chile. Fue también abogado integrante de la excelentísima Corte Suprema, siendo parte de interesantes sentencias referidas a prescripción de acciones y unificaciones de jurisprudencia en materia laboral. Así es que le damos la bienvenida y lo escuchamos con su ponencia, profesor. Muchas gracias. ¿Puedo sacar acá?
Buenos días, me sumo a los agradecimientos a los organizadores institucionales y también, por cierto, personales, a Lorena Lemonao y al profesor Álvaro Vidal. Y bueno, quisiera en esta ocasión referirme a esta institución del precario que inunda nuestra jurisprudencia, una jurisprudencia que podríamos apreciar en no pocas oportunidades como contradictoria y oscilante, y por cierto bastante casuística. Lo que importa una desazón para abogados, para las partes, y también una permanente complejidad para los jueces al momento de decidir estas cuestiones, en el caso que se trate del intento de recuperar la tenencia de un inmueble, ¿no? Que es en definitiva donde está o se centra la mayoría del contencioso judicial. Ahora, no es que exista, creo yo, un caos en la jurisprudencia y que a cada caso una solución, o al menos no pareciera serlo en la jurisprudencia de la Corte Suprema y en particular de la Cuarta Sala, que es la que le corresponde resolver los problemas del precario a través de la vía del recurso de casación en el fondo. Y afirmo esto puesto que uno puede percibir en la jurisprudencia que existen más bien dos posiciones, ¿no?, en la jurisprudencia de la Cuarta Sala de la Corte Suprema para resolver la cuestión del precario. Por un lado están los que uno podría denominar los fácticos, que entienden que cualquiera sea la razón por la cual el demandado detenta el inmueble, distinta a la mera tolerancia o ignorancia del dueño, ya sea que esa razón, justificación, derecho o antecedente ya no exista incluso, es decir, sea inicial al momento que se produce la ocupación, la acción de precario deberá desecharse. En definitiva, es lo que el ex ministro de la Corte Suprema, don Carlos Cerda, se interrogaba acerca de los precarios, indicando si entró o no por la ventana quien ocupa el inmueble, y si es que no entró por la ventana, sino que existe algún antecedente, cualquiera sea, que justifique ese ingreso al inmueble, entonces la acción de precario no sería en ningún caso la acción idónea del propietario para recuperar esa propiedad. En definitiva, solo puede prosperar el precario de acuerdo a esta posición en la hipótesis del ocupa, ¿no? Es decir, alguien que ingresa furtivamente al inmueble sin que tenga ningún antecedente que justifique ese ingreso y esa tenencia del inmueble. Se trata entonces de un sujeto sin papeles, sin relaciones familiares, sin que haya celebrado contratos relativos a este inmueble, en definitiva un ser humano bastante solitario y con una vida quizás triste, ¿no? Puesto que no hay nada que pueda justificar que está en ese inmueble, salvo la mera situación de hecho que lo llevó a ingresar. Solo ese sería el precarista y debe irse y restituir el inmueble bajo la tesis estricta y fáctica del precario. Esta misma tesis jurisprudencial entonces entiende que si bien pueden avisorarse situaciones ilícitas o que incluso corresponde la restitución, porque el sujeto habría tenido ciertas relaciones con el antiguo propietario o relaciones de convivencia, todo eso va a determinar que se excluya la acción de precario. Habrán otras acciones, ¿no? La jurisprudencia no dice cuáles, porque tampoco le corresponde indicar cuáles serían, ¿no? Y ahí está el fantasma del artículo 915 del Código Civil, la reivindicatoria especial,
o incluso algunos autores con mayor imaginación desbordante han propuesto una acción de dominio declarativa a partir de la Constitución o las mismas reglas del contrato, pero el precario no sería, porque es una cuestión meramente fáctica. La otra vereda, en cambio, se afinca en determinar si existe o no el deber de tolerar la ocupación o tenencia del precarista por el dueño del inmueble. Poco importa de dónde emanen los derechos del propio demandante, de un tercero, de relaciones familiares u otras. Lo relevante para dirimir si debe o no prosperar la acción de precario es si quien la ejerce debe o no tolerar esa ocupación y esa tenencia y si en definitiva le es oponible el derecho o título que reclama el precarista demandado para usar y gozar de la cosa. Si no existe oponibilidad, si en definitiva el dueño no tiene por qué respetar esa situación y estar por alguna circunstancia obligado, bueno, la única razón por la cual está ahí es la tolerancia y por ende procede la acción de precario. Un reciente fallo del 10 de octubre del 2018 muestra esta dicotomía y para variar según la formación de la sala se decanta no en una mayoría u otra la solución de la Corte Suprema. Se trataba del actual poseedor inscrito, ya iremos sobre esa cuestión, aunque algo se abordó en la ponencia anterior, que mediante la acción de precario intentaba la restitución del inmueble ocupado por los demandados, quienes a su turno esgrimían un contrato de arrendamiento celebrado por su padre con un plazo de 200 años con el antiguo propietario del inmueble, ¿no? Entonces, decían, nosotros estamos acá porque mi padre celebró un contrato que tiene un plazo de 200 años, bueno, que se haya vendido la propiedad, poco me importa, aquí está el arrendamiento y nos quedamos hasta que evidentemente fallezcamos porque hay que cumplir el plazo de 200 años, ¿no? El fallo de mayoría sostuvo que ni siquiera era necesario recurrir a la discusión de la oponibilidad, ¿no? Porque el mentado contrato de arrendamiento se había extinguido en razón de haber expirado el derecho del arrendador conforme al artículo 1950, producto de la enajenación, ¿no?, al nuevo propietario, y que ese nuevo propietario, conforme al artículo 1962, no debía respetar ese contrato, puesto que le era o inoponible o no se había verificado, como lo sugiere otro autor, una cesión legal de contrato que pasara a integrar como parte ese contrato de arrendamiento respecto al inmueble que había adquirido. Y por ende, entonces, no se discute sobre la oponibilidad, sino que simplemente ese contrato de arrendamiento que esgrimieron los demandados habría terminado por esas circunstancias legales que relaciona el 1950 con el artículo 1962. El fallo no aclara por qué en un proceso sumario, ¿no?, se terminó discutiendo acerca de la existencia y término de este contrato de arrendamiento, ejerciendo, ¿no?, todo un análisis dogmático correcto en relación al término de ese contrato. También anuncia que un requisito pacífico sería que el demandado del precario no debiera tener ningún contrato, cuestión que ya veremos también podría ser discutible, ¿no? Es decir, si existe realmente como requisito de la acción de precario que no haya un contrato previo, o en cambio significaría la mención a que no existe ese contrato previo, que aún en el caso en que no exista contrato previo, igual podría proceder la acción de precario, lo cual tiene importancia práctica, porque la pregunta que nos hacemos es si en el caso que exista un comodato precario y que en definitiva el precarista comodatario esté solo con la mera tolerancia del comodante, si es que podría escoger entre la acción personal emanada del contrato precario y en cambio ejercer la acción del precario simple, es decir, si existe o no compatibilidad, lo cual deriva de la interpretación sin previo contrato. Tampoco la sentencia aclara por qué sería una situación de precario no injusto detentador, conforme al artículo 915, que es lo que normalmente está detrás de la otra vereda, ¿no? Bueno, 915, ¿no?, sobre lo cual existen otra cantidad de artículos que discuten qué significa el injusto detentador y que hoy en día más bien se ha decantado en que es aquel que
tenía un título para estar en el inmueble, pero ese ha perecido y por ende, de ahí la injusticia de la tenencia o la situación ilegal de la tenencia que habilitaría el ejercicio de la acción reivindicatoria, ¿no?, del 915. Tampoco se alude a que, atendido que habría expirado ese contrato por transferencia a un tercero y no resultara oponible conforme a la disciplina establecida en el artículo 1962, el artículo 1961 otorga acciones indemnizatorias, ¿no?, a aquel que se le termine el contrato de arrendamiento. Y bueno, estas acciones a esta altura serán bastante dificultosas para los herederos del arrendatario. Dice el fallo entonces que aquí no cabría discutir la oponibilidad y simplemente por el hecho que ese contrato terminó, en ningún caso prosperaría la acción de precario y por lo mismo entonces casa y acoge la casación en el fondo. Pero hay un voto de minoría, ¿no?, que señala lo siguiente, que conforme esta Corte viene sosteniendo de manera permanente, bueno, no tan permanente, votos de minoría, mayoría, la figura del precario corresponde a una noción que obedece estrictamente a una cuestión de hecho, cuya consecuencia jurídica que la ley prevé se enerva en caso que el tenedor logre acreditar la concurrencia de un motivo o razón que justifique su ocupación. Motivo o razón, no importa cuándo, pero algo que existe un antecedente bastaría, la cual debe tener la entidad necesaria de forma tal que vincule al actual dueño con el ocupante o este último con la cosa, aunque sea de lo aparentemente ajeno, ¿no?, que en este caso no cabe ninguna duda que había operado la respectiva enajenación. Surge por lo mismo formas distintas de resolver las más variadas situaciones o casos en sede del precario. La casuística es inabarcable, ¿no?, la maldita casuística que debemos intentar domesticar a través de la dogmática para llegar a una solución que sea estable y de certeza a lo justiciable. Por ejemplo, los convivientes se habían separado hace ya varios años, pero ella continuó ocupando el inmueble, incluso ya vivía con otra pareja en el mismo inmueble de su ex. El precario en ese caso procede, se encuentra ella y su nuevo conviviente por mera tolerancia, ¿no?, de su antigua pareja y dueño del inmueble. ¿Es posible que ahí prospere el precario? O en cambio, dado que la ocupación no tiene su origen en la mera tolerancia, sino en un acuerdo de vida, ¿no?, en un proyecto de vida, como se denominaba el día de ayer, pero que se truncó y por ende quedó ahí la señora. Un ejemplo que daba ayer un profesor en el café, ¿no?, quien en un acto inmenso de generosidad por un amigo a quien le tenía mucho aprecio, pero que había sido desafortunado en lo económico en la vida, le compró un inmueble y constituyó un usufructo a favor de él, una persona avanzada de edad, de 84 años, pero este señor de 84 años tiene una pareja que está ahí. Entonces se avisora el problema del precario, ¿no? Se avisora cuando fallezca su gran amigo que quien va a quedar ocupando ese inmueble será su actual pareja. Y hoy en día, la verdad, es más fácil sacar a un arrendatario que sacar a un precarista. Entonces, la sugerencia ahí, le decía yo, celebra un contrato de arrendamiento, digamos, ¿no?, con la conviviente de tu gran amigo o con ambos, como sea, para evitar ese problema del precario, porque ella dirá, yo ingresé por un antecedente porque convivía con el gran amigo de este abogado. Otro ejemplo alejado del derecho a familia, el poseedor inscrito con crédito hipotecario, objeto de remate, no pagó las cuotas del crédito y entonces se le adjudica un tercero, quien por ende inscribe el inmueble a su favor. Pero el antiguo propietario sigue ahí con su familia en el inmueble. No ingresó por la ventana, no cabe ninguna duda. La desventura lo llevó al remate de su casa. ¿Procede el precario en esa situación? Ya no tiene nada, no hay inscripción, lo único que tiene es una situación fáctica de ocupación del inmueble. Aún más puede ocurrir que un sujeto ocupe la propiedad en virtud de un contrato de arrendamiento con un tercero, antiguo dueño, o con un tercero que arrendó lo ajeno, o incluso que haya celebrado una promesa de venta con el antiguo propietario, o una genuina venta, pero no inscrita. Es decir, el ocupante tiene un contrato,
pero es en principio res inter alios acta respecto del actual propietario. El principio del efecto relativo del contrato no le alcanza. ¿Puede éste ejercer la acción de precario contra ese ocupante y su familia? En otro ámbito no inusual que un heredero del causante y poseedor inscrito resida en el inmueble, pero suele ser además el menos favorecido también en la vida con fortuna, el que cuidó muchas veces al padre o a la madre o a ambos y que vive ahí. Pero los hermanos, una vez que fallecen, empiezan necesariamente a empujar la salida. A veces le compran sus derechos hereditarios incluso, y ahí lo dejan a merced de la situación del precario. ¿Procede ahí el precario o en cambio podrá esgrimir el título de heredero o ex título de heredero para quedarse en ese inmueble? Todas estas situaciones muestran lo relevante del problema y que los mismos pueden ser resueltos desde estas dos perspectivas, ¿no? La fáctica o aquella que se afinca al precario en un análisis más bien dogmático en torno a la tolerancia. Ahora, todo esto y pese a la incertidumbre en torno al resultado que puede tener un juicio de precario, en ningún caso opaca el hechizo que tiene la acción para los abogados para intentar, ¿no?, recuperar la tenencia del inmueble por vía de esta acción. Veamos algunas premisas que uno debiera tener en cuenta al momento de analizar el precario. Primero, el precario no es un contrato. A diferencia del comodato, a diferencia del comodato precario, y por ende no existe en este caso del precario una acción personal que emane de esa fuente del contrato, ¿no?, para poder recuperar la propiedad, como ocurre en el comodato y como ocurre en el comodato precario. Ahora, esto no es baladí, puesto que en el evento que exista un comodato o un comodato precario, estamos hablando de un contrato real. Y al estar refiriéndonos a un contrato real, en el caso, ¿no?, que el comodante requiera la restitución del inmueble, él tendrá que acreditar la existencia del contrato. Y al momento de acreditar la existencia del contrato, no solo está acreditando el elemento del acuerdo, ¿no?, sino que la entrega es parte de la existencia del contrato, puesto que se trata de un contrato real. En consecuencia, la tenencia en el caso del comodato y del comodato precario está justificada en el contrato, puesto que es parte de la entrega de la perfección del contrato. La causa eficiente, en definitiva, ¿no?, de que detente el comodatario el inmueble está ya acreditado al mismo tiempo que el comodante ha aprobado la existencia del contrato. Pero esa circunstancia no ocurre en el precario, porque no se trata de un contrato y por ende el demandante no tiene que acreditar, como es obvio, ninguna relación contractual y deja el espacio en consecuencia para que la tenencia de la cosa tenga múltiples causas, ¿no?, como las que yo acabo de retratar. Y por ende está fuera del ámbito del contrato real, pero al mismo tiempo el precario parece ser una acción protectora del dominio, pero como lo ha sugerido un autor, no se le somete en definitiva al régimen legal de las acciones reales, sino que se le trata de manera mucho más liviana, ¿no?, y que en no pocas ocasiones pareciera ser más bien una acción real, pero sin el régimen de las mismas. Ahora, si uno entiende que la acción de precario, entonces la fuente es la ley, más no el contrato, en la causa, ¿no?, que justifica esa acción en la calidad de propietario, de ahí uno debiera entender la compatibilidad entre la acción contractual por comodato precario y aquella del precario. Y no me parece que debiera rechazarse la acción de precario porque exista simplemente un comodato o un comodato precario, por la mera razón de la existencia de un contrato, ¿no? Porque esta cuestión en la jurisprudencia ha estado quizá bastante asentada, ¿no? Existe un comodato precario, existe un comodato, entonces el precario no procede. ¿Por qué? Porque es sin previo contrato. Ahora la pregunta, insisto, es si la exigencia sin previo contrato significa más bien, ¿no?, que procede la acción de precario aunque no haya contrato y también aunque haya contrato,
o solamente procede cuando no haya ninguna relación contractual? Esa es la pregunta, y hoy en día la doctrina chilena ha abierto nuevamente ahí una brecha de interpretación. Porque, en definitiva, el derecho civil en muchas oportunidades, ante una misma situación fáctica, tiene calificaciones jurídicas distintas, ¿no? Y puede proceder una u otra acción. La pregunta es, ¿por qué se le privaría, en el caso que exista un comodato precario, de la acción del precario solo por el hecho que pueda calificarse de comodato precario? Sí, también se puede calificar de precario y cumple o satisface todas las condiciones para que se pueda ejercer esa acción. Otro aspecto relevante que trataré de ir rápido porque fue parte de la ponencia anterior es el régimen registral y sus vacíos en el contexto del precario. Una segunda premisa, ¿no? La primera en torno a la calificación personal o real, ¿no? Esa ambigüedad que existe en torno a la acción de precario. Lo segundo, el régimen registral y sus vacíos en el contexto del precario. Existe la necesidad de la inscripción, y acá normalmente el problema se suscita, como es obvio, cuando estamos en presencia de inmuebles inscritos. La relación jurídico-fáctica de un sujeto de derecho frente al inmueble puede ser variada, y eso determina en gran medida la acción que se le otorga a un sujeto que pretende un derecho, posesión o tenencia del inmueble. La paradoja estriba en que, tratándose de inmuebles, es factible que se produzca una disociación entre la posesión inscrita y la material, es decir, aquella posesión descrita en el artículo 700 como el corpus, con el corpus y el ánimo. Y esto se presenta en no pocas ocasiones, como se abordó recientemente, en la hipótesis de inscripciones paralelas. Ambos son poseedores y, por ende, uno podría interrogarse razonablemente sobre la aplicación, como se señalaba, del artículo 700, inciso segundo, que otorga la presunción de dominio, ¿no? A favor del poseedor. Pero la profesora Mejía señalaba que habría una nulidad, o se anularía, ¿no? esa presunción. Hay otra explicación que se ha dado para este asunto y que en el caso del precario tiene bastante relevancia y sobre todo entroncado con el elemento de acreditar el dominio. ¿Por qué en el precario sí rige, ¿no? la presunción del inciso segundo del artículo 700 y los jueces están dispuestos a entender que el demandante acreditó el dominio con acompañar la copia de inscripción del conservador de bienes raíces relativa al inmueble, y en cambio al reivindicante, ¿no? en el caso de inscripciones paralelas, se le exige efectivamente que acredite algún modo de adquirir el dominio, como la tradición concatenada hacia el pasado hasta el origen registral del inmueble, o lo que es más usual y obvio, la prescripción adquisitiva. ¿Por qué esta idea de nulidad, ¿no? de la presunción en el caso de la reivindicatoria? Incluso algunos autores han abogado por que se aplique, ¿no? El profesor Larrucó ha dicho, bueno, ahí está el 700 inciso segundo, que se aplique la presunción del reivindicante. Ahora, una forma de entender lo que ha propuesto el profesor Atria es dirimir el conflicto a través de qué se pretende con la acción que se ejerce, en definitiva la funcionalidad o qué va a vehicular en definitiva la acción frente a estos casos. Y por eso entiende este autor que cuando se trata de la acción reivindicatoria la prueba del dominio debe ser absoluta, y en cambio cuando se trata del precario la prueba debe ser relativa, puesto que cuando ejerzo una acción reivindicatoria lo que estoy discutiendo en definitiva es justamente la titularidad del dominio, ¿no? Hay una situación estática, por así decirlo. Soy propietario, reconózcame que soy propietario. En cambio, en el caso del precario, hay una situación dinámica, porque lo que estoy requiriendo porque soy propietario es recuperar la tenencia material de la cosa. Y en consecuencia dice, bueno, ahí hay una explicación. Hay una explicación porque no podemos tratar de la misma manera una situación donde está en disputa el dominio, ¿no? a través de las inscripciones paralelas, y en cambio en la otra situación del precario no está en disputa el dominio, sino que es una condición de la acción para recuperar la tenencia. Ahora, dado que el sistema registral está pensado efectivamente para consolidar
en la unanimidad de los casos la inscripción de los inmuebles, ¿no? Y ese era el anhelo que aparece en el mensaje del Código Civil, no existe una situación a partir del sistema registral que provea de soluciones a casos como los que se pretende solucionar con el precario. Porque está prevista la acción reivindicatoria para aquel que se ve privado de la posesión. Está prevista la acción reivindicatoria del 915 para el caso en que existe un injusto detentador. Pero, ¿qué pasa con el simple tenedor? Ni siquiera el mero tenedor a que alude el artículo 714 que se hizo mención, porque el mero tenedor es un sujeto que tiene la cosa a nombre del propietario, pero este no es el caso en la situación del precario. Por ende, el mero tenedor, en el sentido del artículo 714 del Código Civil, la mera tenencia es aquella que se ejerce sobre una cosa no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. Pero en el caso del precario, el precarista no es un mero tenedor de acuerdo al artículo 714, por mucho que reconozca dominio ajeno, pero nunca lo tiene en razón del dueño o a nombre del dueño. En consecuencia, el precario y su acción restitutoria ha generado un atractivo práctico para dar solución a diversas situaciones en que un sujeto ocupa o tiene un bien en general inmueble sin contrato o título que lo justifique, pero aún más solo por ignorancia o mera tolerancia. Asumidas estas premisas, veamos ahora las condiciones que habilitarían para ejercer la acción del precario. La primera y obvia, ¿no?, es la que tiene que ver con acreditar la propiedad. Ya me refería a eso, en definitiva aquí hay una prueba flexible dado el carácter relativo que debemos darle a la prueba del dominio en el caso del precario, lo cual cabe diferenciar de la prueba del dominio en otras situaciones como ocurre en el caso de la reivindicatoria. La tenencia de la cosa. En segundo término, conforme al 2195, es necesario que se verifique la tenencia de una cosa ajena. ¿Y qué significa la tenencia, no, de la cosa? La tenencia se satisface solo con la ocupación material del demandado. Una cuestión diversa es si esa ocupación se justifica o no, y si la justificación importa al demandante en términos que le sea oponible o resulte obligado. Pero un elemento central es efectivamente que a quien se le pretende precarista esté ocupando el inmueble. Ignorancia o mero tolerancia del dueño, sin lugar a duda, es el elemento clave para dilucidar la cuestión del precario. ¿Cómo abordarlo desde la perspectiva de la prueba? Es una primera cuestión relevante, ¿no? Hay dos alternativas. Ya hemos indicado que el demandante queda excusado de probar la causa de la tenencia, por lo que no se sabe si emana de él o de un tercero o por un acto propio del tenedor. Atendido que no existe un contrato real, la prueba de la entrega y por ende de la tenencia no está justificada desde el punto de vista de una causa eficiente. Y es acá donde la disputa acerca de la naturaleza de la acción es relevante, pues aparece como protectora del dominio, pero sin exigirse las condiciones de la misma. En este caso, conforme al artículo 1698, la exigencia de la restitución en base a la propiedad deberá importar que el demandante acredite que es por ignorancia o mera tolerancia. Sin embargo, la jurisprudencia, en forma más o menos constante, lo que indica es, bueno, acredito el dominio, acredito la tenencia como demandante y el otro tendrá que acreditar una circunstancia o antecedente que rompa la idea de que fue por mera tolerancia. En definitiva, la mera tolerancia se deriva del mero hecho que acredite la propiedad y la ocupación. Y ahí es donde se le trata más bien como una acción personal. ¿No? Pero en el caso del comodato y el comodato precario, la entrega estaba justificada causalmente en ese contrato. En este caso no lo está. Y entonces se deja la carga probatoria en manos del precarista. Veamos ahora los casos anunciados. Las hipótesis que podemos percibir en alguna sistematización posible. La primera hipótesis, sencilla y por lo mismo fácil de resolver, es aquella de la persona solitaria que les hablaba al inicio de la presentación, ¿no? El ocupa. Por lo mismo carece de todo antecedente, derecho o título respecto al inmueble, el cual tiene una mera situación fáctica y material.
ya sea porque el dueño lo ignora o por su mera tolerancia justamente. En esta hipótesis no cabe duda, la acción de precario debe prosperar. La segunda hipótesis, más compleja y amplia, es aquella en que el demandado detenta la cosa, pero esgrime un derecho o título respecto de la misma, pero no existe un deber de tolerancia del dueño. Acá hay varias situaciones que refieren a contratos en que no ha sido parte el dueño, un contrato de arriendo con un tercero, del cual no adquirió el inmueble el actual propietario, por ejemplo, porque existe arriendo de cosa ajena, o una promesa de venta celebrada también con un tercero, pero que nunca se celebró el contrato prometido, o una compraventa que no se haya inscrito. En todos estos casos la pregunta es si quien tiene el inmueble lo hace por mera tolerancia o en cambio dichos títulos debieran repudiar la acción de precario. Todos esos títulos le resultan inoponibles y no generan obligaciones para el actual propietario. Y por lo mismo la restitución debiera prosperar, dado que respecto al dueño que ejerce la acción, los títulos no son en ningún caso vinculantes. Con independencia de la denominada justicia material que en no pocas ocasiones justifica dejar la persona ahí, ¿no? Una persona de avanzada edad, una relación afectiva de larga data, etcétera, ¿no? Donde ya ahí con eso no se puede lidiar desde el punto de vista de la dogmática, ¿no? Porque si el juez tiene su corazoncito y quiere dejar a alguien en el inmueble, bueno, eso irá en contra, ¿no? De lo que creemos debe ser el trabajo judicial, pero en no pocas ocasiones la Corte Suprema resuelve este tipo de cuestiones basados en la justicia material, ¿no? Así lo señalaba también el exministro Juica, ¿no? El fallo con el corazoncito. Pero tanto es así en este tipo de situaciones en que no hay oponibilidad ni obligación respecto del dueño y propietario, que el demandado no tiene ninguna acción contra el dueño, sin perjuicio que pueda tener acciones respecto de otros sujetos, pero contra el propietario no tiene ninguna acción. Y por ende, entonces, eso acredita que está por la mera tolerancia. La tercera situación es aquella en que el demandado tuvo un derecho o título sobre el inmueble, pero este pereció, terminó, ya sea por un acto voluntario del mismo demandado, la venta de sus derechos hereditarios, o por un acto externo y forzado, el remate de su propiedad y adjudicación a un tercero, que es quien va a ejercer la acción de precario. Tampoco acá debemos negar la acción. Aún más que en el caso anterior, el sujeto simplemente está por una mera cuestión fáctica en la tenencia del inmueble. Poco importa el origen de la tenencia, lo cual en su momento estuvo justificada, claro está, ¿no? Fue propietario, fue poseedor inscrito, pero hoy no tiene ningún antecedente que pueda justificar esa tenencia, salvo nuevamente la mera tolerancia con independencia del ingreso originario a la propiedad. Y por último, la otra hipótesis que suele sensibilizar al juez queda por resolver aquella que tiene que ver con la tenencia del inmueble por una relación afectiva, ya sea filial, material, de convivencia o mera amistad. Un fallo el 6 de enero del 2015, que la situación descrita da cuenta de un conflicto jurídico que en opinión de esta Corte no procede a resolver por la vía del precario. La cuestión involucrada es un asunto de familia, que va más allá de si el demandado mantiene o no la calidad de administrador del bien en cuestión. Estrictamente no la posee en la actualidad y en consecuencia existían otras vías idóneas para zanjar la cuestión meramente patrimonial. En este caso se trataba, ¿no?, de una demanda en que los hijos de la anterior dueña del bien, ¿no?, su madre, interponen la acción de precario contra el padre. En definitiva, el que querían sacar era el padre que ocupaba el inmueble. Y bueno, no digamos que tiene muy buena prensa en la sociedad, ¿no?, que los hijos estén expulsando a su padre del inmueble. Y entonces una razón es desviar el argumento, ¿no? Esto es de familia, pero no tiene nada que ver con familia. Es una cuestión estrictamente patrimonial donde hay un propietario que pretende recuperar un inmueble que está ocupando su padre, pero ¿por qué debiera ser relevante que sea su padre para resolver la cuestión específica de que se trata, ¿no? Conclusión, asumido que el precario constituye una relación fáctica ajena al contrato y por lo mismo la prueba del dominio puede
asilarse en la presunción del artículo 700, inciso segundo, importa entender la acción de precario como una genuina acción restitutoria de naturaleza legal y en ningún caso contractual, alejándose de la regulación propia de los contratos y basada en la titularidad del dominio de la cosa, y por lo mismo destinada a reunir en el propietario no solo el dominio y posesión inscrita, sino la tenencia de la cosa. La línea de solución estricta y severa es, una vez satisfechos los elementos menos problemáticos, dejar la cuestión de la ignorancia y tolerancia bajo la mirada de la oponibilidad o la obligatoriedad respecto del propietario para la tenencia del inmueble. Pero debiendo el demandante acreditar que la tenencia es por mera tolerancia o ignorancia, si no es oponible o no existe obligación de respetar la tenencia, la acción debe prosperar y si no lo es, la acción debe rechazarse. La jurisprudencia seguirá siendo precaria, endeble, mientras no se asuma en forma clara una posición dogmática en torno a esta acción. Por lo mismo, hay que escoger trinchera. Muchas gracias. Bien, agradecemos al profesor Pizarro respecto de su panorámica de esta problemática muy habitual, como lo señalé también, que se da de mucha frecuencia en nuestros tribunales. Abrimos una ronda de preguntas ahora para los profesores. Por allá hay una pregunta. Buenos días. Para el profesor Carlos Pizarro, quería preguntarle si conoce una jurisprudencia de la Corte Suprema que ha señalado que la mera tolerancia en el caso de la acción de precario a veces está constituida por el solo hecho de que se han ejercido algunas acciones judiciales previas que han sido desestimadas, por ejemplo, una querella posesoria de amparo que ha sido rechazada, y luego se ha intentado la acción de amparo y esta jurisprudencia dice, no, pero sí, hay mera tolerancia porque se han ejercido acciones judiciales previas, lo cual en mi concepto resulta contradictorio porque da la posibilidad de evita, ¿no es cierto?, la posibilidad de autotutela. Entonces, dentro de todas estas contradicciones que usted ha planteado, me parece que hay una aquí adicional, que es esta interpretación, estos conceptos sobre lo que es mera tolerancia, y quería saber su opinión al respecto. Sí, bueno, en mi opinión, yo creo que hay que aplicar esta directriz a la cual aludía y si no existe, en definitiva, un derecho de quien ocupa la propiedad que pueda hacerlo valer contra el propietario, en todo caso, en mi opinión, deberá proceder la acción de precario con independencia de otras acciones que haya eventualmente podido ejercer. O sea, insisto, el derecho civil contempla situaciones de concurso y cada vez que hay un concurso, yo creo que más que limitar, hay que darle la alternativa a quien en este caso es el propietario para que recupere la tenencia, salvo que ese antecedente o título o relación que alegue pueda generar una obligación para el propietario y no sea entonces que la tenencia pueda solo justificarse en la mera voluntad del propietario. Si es que eso es así, a mí me parece que debiera accederse a la acción de precario y que sin duda se va a transformar por esa vía en una acción protectora del dominio y a mí me parece bien que sea así, que si el propietario quiere recuperar la tenencia de su bien, eso se pueda lograr por la vía del precario. Me parece razonable y justificado desde el punto de vista de los derechos. No entiendo la verdad por qué una persona que ocupa una propiedad sin tener ningún derecho
se le respete esa situación meramente fáctica, sin que él mismo pueda esgrimir nada respecto del propietario. Ahora, puede ser un argumento decimonónico, si se quiere, pero me parece justificado. O sea, la falta de lógica que tiene que efectivamente hoy sea más fácil sacar a un arrendatario que a un precarista, yo creo que desborda toda la lógica de la posición fáctica que aparece en la jurisprudencia. Por acá hay otra pregunta. Buenos días, con el profesor Wilson Pizarro. A ver, una consulta. La verdad es que yo me dedico al ejercicio libre de la profesión y siempre uno está llamado a intentar siempre la acción de precario, porque es más fácil, obviamente, tanto en la prueba y en el procedimiento mismo. Pero yo creo que la acción de precario es la más difícil de todas las acciones, justamente por la variedad de la jurisprudencia. Pero hay una acción que no se utiliza en demasía, que es la acción del artículo 669 del Código Civil, que justamente daría solución a muchos de los aspectos que usted señala. Porque a mi juicio el precario, el simplemente precario, la acción de precario, no se aplica a todos dogmáticamente a todas las situaciones fácticas que usted señala. No sé si conoce esta acción del 669, que a mi juicio debería aplicarse más en la práctica y no se aplica. Bueno, no la conozco tanto como Carolina Chele, que está acá, que ha escrito y expuesto sobre el tema, pero ¿usted se refiere a la construcción en terreno ajeno? Sí, bueno, el 669 yo lo tengo, se lo leo. El dueño del terreno en que otra persona sin consentimiento hubiera edificado, plantado o sembrado tendrá el derecho a hacer suyo el edificio, plantación cementera mediante las indemnizaciones prescritas a favor de los poseedores de buena o mala fe del título, de la reivindicación o de obligar al que edificó o plantó a pagarle el justo precio del terreno por los intereses legales por todo el tiempo que haya tenido en su poder, y el que sembró pagarle la renta o indemnizar los perjuicios. Si se ha edificado, plantado o sembrado a ciencia y paciencia del dueño del terreno, será este obligado para recobrarlo, pagar el valor del edificio, plantación o cementera. Muchas veces también se exige, porque no se admite que se pueda demandar mejoras en este procedimiento. Y en caso de justicia material, evidentemente las personas que han estado 20 años han hecho construcciones. Por eso creo que este no se aplica mucho y debería aplicarse más que el precario, que es para situaciones particulares, entiendo yo que para los ocupas, que así fue lo que se entendió en un principio. O sea, a mí me parece que la figura del artículo 669 es una acción que está basada en el valor preponderante de la tierra por sobre la construcción, ¿no? En definitiva, y es una acción justamente destinada o protectora, una vez más, para el dueño de la tierra, ¿no? Pero claro, si es que alguien construyó en ese inmueble una construcción que hoy en día suele ser de mayor valor que el terreno mismo muchas veces, sobre todo en parcelas de agrado, por ejemplo, la acción esa del 669 se ha ido complejizando en ese sentido, ¿no? Porque primero, si es que fue con conocimiento o sin conocimiento del propietario, ya esa es una cuestión que va a diagramar qué tipo de pretensiones puede hacer valer el propietario de la tierra. Y justamente esto se ha presentado hoy en día en materia de divorcio, ¿no? En definitiva, se construyó por uno en el terreno del otro, pero quien construyó tiene un inmueble de mayor valor que el propietario del terreno, pero como está dispuesto para proteger el dueño del terreno y quien construyó tiene un inmueble de mayor valor económico, la acción se ha intentado desvirtuar de que quien ejerce la acción sea quien construyó para que el otro le compre, en definitiva, ¿no? Es otro caso en el sur que se vio a propósito de un colegio que se había construido en terreno ajeno. Yo no sé si la situación, tendría que meditarlo más, efectivamente coincide con el precario, pero me parece que, por supuesto, que el 669 se puede utilizar. Ya hay jurisprudencia, como decía Carolina Chele,
escribió un artículo interesante sobre esto y que está publicado en la revista de la Universidad Católica. Pero es una acción de la accesión, digamos, ¿no? Eso es. Bien, ¿más preguntas? Acá adelante, por favor. Sí, para el doctor Pizarro, más que una pregunta, aclaraciones, si es posible, porque como desconozco el derecho chileno, y cuando hacías alusión a esta acción del precario en los vínculos familiares, en el derecho argentino va a quedar atrapado por instituciones del derecho de familia, raramente por los derechos reales, porque puede quedar atrapado por normas de atribución de la vivienda, por normas de protección de la vivienda o por estar pendiente la liquidación de sociedad conyugal si fuese matrimonio, porque tenemos también atribución de vivienda y protección de la vivienda en los casos de uniones convivenciales. No sé cómo es aquí en el derecho chileno, pero me hacía ruido escuchar una acción de derecho real entre esposos o excónyuges, por la que mencionaste precisamente de los hijos que iniciaban la acción hacia el padre. Y esta acción de precario, que sería quien no está ocupando sin título, calculo que, comparándolo con el derecho argentino, hay algún derecho para ocupar. Recién podría caber una acción real cuando existió otrora un vínculo familiar, cuando ya estuviese liquidada la sociedad conyugal, se hubiesen hecho las recompensas de vida por las mejoras y demás, que sería en el caso del derecho argentino, cuando se construye en un terreno del otro cónyuge, eso se llama mejora, como acá, pero se llama recompensa en la liquidación de la sociedad conyugal. Una vez liquidada, una vez terminado el plazo de la atribución de vivienda, o una vez cesado el derecho por el cual tiene una protección a la vivienda, al cónyuge o al conviviente, recién allí podría caber una acción real, hipotéticamente, un desalojo. Bueno, como es obvio, en Chile sí tenemos instituciones relativas, ¿no?, a la protección de la familia en relación al inmueble. La más tradicional es el bien familiar. Y efectivamente, si es que existe una declaración de bien familiar, el precario no está invitado al baile, ¿no? Evidente. O si existe, ¿no?, a título de usufructo respecto del inmueble por relaciones familiares tampoco, u otros derechos que puedan ser respecto al cónyuge sobreviviente, como el uso y habitación, cuando no le alcanza para adjudicarse el inmueble, tiene el derecho preferente para el uso y habitación perpetuo del inmueble familiar, y así, ¿no? Yo no soy especialista en derecho de familia, pero efectivamente esas instituciones van a conjugar en que existe una justificación y no se le pueda sacar. El problema es cuando no existen esas instituciones y en consecuencia el propietario, aunque existe una relación de familia, quiera que el ocupante deje la propiedad, ¿no? El caso de los ex convivientes o el caso de los divorciados, y bueno, ya no existiría, ¿no?, razones que justifiquen que permanezcan en la propiedad, y en ese caso entonces, por mucho que hayan tenido una relación de familia o afectiva, a mí me parece que efectivamente tiene que irse, ¿no? No veo por qué debiera quedarse ahí, y si tiene derecho a alimentos, bueno, reclamará por la vía de los alimentos, pero no creo que el derecho de familia tenga que resolver ese tipo de situaciones meramente fácticas, ¿no? Si es que hay una justificación a partir del derecho de familia que determina un derecho que efectivamente justifique y sea oponible, ¿no?, y en definitiva no esté por la mera tolerancia, bueno, no habrá ningún problema. Pero que la Corte Suprema determine que esta cuestión es de familia, ¿no?, por una mera relación que existió o que hubo afecto entre esas personas, a mí por lo menos no me parece y debiera restituir la propiedad.
Bien, ¿alguna otra pregunta? Ahí al fondo. Para el profesor Carlos Pizarro, consulto. En el caso de las tomas de terrenos, ¿concurre también la acción de precario o tiene algún tipo de protección del Estado? ¿Se refiere a terrenos fiscales o a terrenos privados? Privados. Bueno, claro, ese es yo diría el caso de figura número 1, ¿no? Se trata de un ocupa. Por ende, es la hipótesis por excelencia donde debiera, sin discusiones, prosperar la acción de precario. Bien. La última pregunta. Bien, perfecto. Queremos agradecer a ambos profesores por sus ilustrativas ponencias. Muchas gracias por haber concurrido acá a brindárnosla. Y quiero que pase ahora nuestra organizadora. Ya lo. Bueno, con mucho gusto, la Asociación Regional de Magistrados puede señalar que ha cumplido satisfactoriamente con los objetivos trazados en nuestro programa, que se traduce básicamente en posibilitar a nuestra comunidad jurídica el acceso a conocimientos actualizados en materia de responsabilidad civil, derecho de contrato y derecho de los bienes. Todo ello por medio de profesores de conocidísima trayectoria que en la actualidad son los verdaderos referentes nacionales en estos temas. En dicha virtud, no queda más que agradecer su presencia en esta zona a todos los expositores que han venido a las cuartas jornadas judiciales de Derecho Civil. En cuanto a don Enrique, no queda más que decir que con una claridad excepcional y de manera muy didáctica nos actualizó acerca del elemento de la culpa y la causalidad. A Álvaro Vidal, luego de su exposición brillante, estamos todos de acuerdo, o creo que están todos de acuerdo, en que la modificación del Código Civil es necesario en las materias de derecho en contrato que abordó Álvaro en cuanto al tema del cambio de paradigma en que estamos enfrentados actualmente. A Fabián Elorriaga se le agradece introducir conocimientos que tienden efectivamente a evitar la mera discrecionalidad en la determinación de las distintas partidas de las indemnizaciones de daño. Andrea Brunetti, como le dije, mi nueva mejor amiga, de verdad, muchísimas gracias por tu estadía aquí, por cuanto de verdad nos ilustraste de manera muy concreta y muy precisa los cambios y las diferencias que tenemos todavía con Argentina en cuanto al nuevo Código Civil argentino y la determinación que tienen los daños en las relaciones de familia. A Íñigo y a Rodrigo lo destacamos, le damos las gracias por la precisión con que abordan sus temas y no queda más que decir que son los referentes en estos temas, precisamente como se anunció al principio. A Ricardo Núñez, agradecer el desafío que se le planteó en su oportunidad y señalarle gratamente que lo cumplió con creces. De verdad, este tratamiento nos impulsa, ¿cierto?, a estar siempre atentos a este tema que es de naturaleza muy vigente y que evidentemente va a tocar tarde o temprano nuestros tribunales, la puerta de nuestros tribunales. Alejandra Macías, gracias por tratar de manera tan didáctica y práctica estos temas de tanta trascendencia en nuestro tribunal, de nuestros tribunales y sobre todo en esta región. Agradezco en ese sentido que incluso hayan venido notarios y conservadores por tu tema. Así que también les doy los saludos. Bueno, a Carlos Pizarro,
un amigo ya de la casa. Yo diría que más que un intento de sistematización, de verdad que nos quedó súper claro las posibilidades a que enfrentamos, ¿cierto? O quien enfrenta una acción de precario de manera muy práctica y entendible de toda la diversidad de temas que se pueden abordar en esta materia. Así que muchísimas gracias y como dirían mis hijas, eres todo un crack. Bueno, así entonces tengo que pasar al resto de los agradecimientos y en ese sentido, en primer lugar, agradezco a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt a través del señor ministro Jorge Pizarro Astudillo, al directorio de la Asociación Nacional de Magistrados y en especial a su presidenta Soledad Piñero, que nos ha aportado y nos ha apoyado enormemente en esta cruzada de organizar estas jornadas judiciales de derecho civil. A nuestra asociación regional, tanto al directorio como a todos los miembros aquí presentes, ya que agradezco mucho a mis colegas de la región que han venido desde distintos puntos, como esta región al final del cabo tiene una extensión bastante grande, desde Castro hasta Maullín, Los Muermos, y en ese sentido, gracias colegas por el apoyo. Luego, al Instituto de Estudios Judiciales, a través de su director, don Mauricio Olave, también por todo el apoyo desplegado y sobre todo para que tengamos acá el canal judicial, ya que quedó muchísima gente fuera de esta jornada. A su turno, a la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, a través de don Álvaro Vidal, se le agradece todo el aporte y la logística y aquella también el aprendizaje que uno ha tenido de todo el know-how que manejan ustedes en esta materia. Así que muchísimas gracias, Álvaro. Bueno, ¿qué más decir de la Universidad Aconcagua a través del director de carrera, don Claudio Fernández Melo? Realmente es un socio estratégico en estas materias, conocedor de cómo se realizan estas cosas. Gracias por el apoyo y un saludo especial también al alumnado que siempre me ha motivado a que comparezcan a estas o concurran a estas jornadas porque son personas que trabajan y estudian. Entonces, el hecho de que tengan acceso a estos profesores es una recompensa también un poco a su esfuerzo, así que mis cariños para ellos. Luego, entonces, al Instituto Panamericano de Derecho Procesal, a mi amigo Francisco Pinochet Canguel, que desde siempre el apoyo, y gracias por traer a Andrea Brunetti, ¿ya? Así que muchas gracias por eso. Luego, a la Corporación de Asistencia Judicial, a través de su director Rodrigo Díaz Suárez, y vamos terminando, y espero que no se me quede nada ahí en el tintero, por favor, si no me perdonan, al Canal Judicial, a través de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, a las gestiones que hizo también el señor presidente de la excelentísima Corte Suprema, don Haroldo Brito, en cuanto a su concurrencia también. Gracias, Miguel Traslaviña, por estar acá. Bueno, me resta solamente agradecer también a mi tribunal, que realmente me ha apoyado. Gracias, colega Rubi Yáñez, por estar aquí y por tener que asumir quizás una carga extra en lo laboral. Además, me toca agradecer, yo no sé si se puede colocar el video. No, no se puede. Bueno. Bueno, el tema es que tenemos que agradecer que Andrés Petur nos posibilitó su trabajo, ya lo han visto, es maravilloso, y básicamente con una actitud de colaboración hacia la asociación regional, no de una prestación, así que también mis agradecimientos para él. A la periodista de la Dirección de Comunicación de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Macarena Moreno, también muchísimas gracias. Sé que siempre te estamos pidiendo una y otra cosa, pero muchas gracias por tu disposición. Y en general, entonces, a todos los abogados, colegas, también de otras regiones, jueces, que vinieron desde Punta Arenas hasta Santiago, incluso ministras de la Corte de Apelaciones de San Miguel, gracias por la confianza en venir a este seminario. Y, bueno, al público en general, y nos encontramos entonces en las
si así se puede, en las 5ª Jornadas Judiciales de Derecho Civil. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, a continuación, invito a los profesores a recibir un pequeño presente por venir a nuestras jornadas y que tengan el recuerdo, ¿cierto?, de la magia del sur en sus oficinas. A su turno también le digo a todos los participantes que tienen su certificado a la salida de esta sala para que puedan hacer retiro de él. Eso. Don Jorge Pizarro, su señoría, ¿me podrá ayudar a entregarlo como todos los años? ¿Me ayuda? Veo que también llegó Soledad. Ya, también por favor. Bueno, don Jorge Astudillo, don Jorge Pizarro, aclara que esto lo hace como asociado y se le agradece esta deferencia con nosotros. ¿Quién viene? No importa dónde están ellos. Fabián. Me dijeron que este era más preferente para mujer. Sí, por favor. Ya. Andrea. Mi amiga. Íñigo. No, pero perdón. Al revés. ¿Y Rodrigo? Ricardo. Claudia. Allá está Claudia. Y don Carlos. Ah, bueno, su señoría. ¿Quieren que los muestren? Sí. Ya. Muestren, por favor. Pues, de todas maneras. Ah, mire qué lindo. Todo esto es trabajo de Andrés. Así que, por favor, de verdad que... Ah, son diferentes. Son diferentes, se supone. Entonces invito a todos los profesores para la foto oficial
y luego al público, porque la verdad es que siempre hacemos eso, que todos nos saquemos una foto y tengamos recuerdo de esta memorable jornada. ¿Y a ti cuál te tocó? ¿Qué son sus fotografías de él? ¿No es la misma foto? ¿No es la misma foto? No. No, oye, por favor, para que después lo... Ya. ¿Sí? Ya, adelante, por favor, a los profesores. Su señoría. ¿Sí? Soledad. ¿Sí? Ah, ¿una foto con los profesores? ¿Sí? ¿Una foto general? No, de mi mejor amiga. Nueva mejor amiga. Parece que hay gente que a lo mejor quiere hacer una foto de todas. ¿Después? Sí, sí. No, si después vienen todos. Mientras tanto están buscando su certificado. Yo voy a dejar esto... Una más. Muchas gracias.